Amén. Él es digno de ser alabado. Vamos a orar en esta mañana por algunas necesidades, algunas peticiones. Y así que si usted viene o tiene alguna petición, trajo algún problema, una necesidad, este es el momento donde que usted puede ponerle en las manos del Señor. Amén. Así que cierre sus ojos un instante y si estás pasando alguna dificultad, ahí en el lugar que te encuentres, solamente levanta tu mano y pídele a Dios que el Señor obre conforme su gracia y su misericordia. Padre Santo, queremos darte gracias esta mañana por habernos congregado una vez más por medio de Jesucristo. Señor, creyendo que donde dos o tres están congregados en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Y aquí estás tú presente, haciendo la obra sobrenatural, precioso Jesús, tomando nuestras cargas, llenándonos de tu gracia y tu bendición. Nos ponemos en tus manos, papito lindo. Te hemos cantado, te hemos alabado. Y hoy, Señor, nos postramos delante de ti. Queremos pedirte, Padre, por el señor Mejía, que tiene un problema de un cáncer pulmonar. Dios hermoso, creemos que tú tienes un plan maravilloso, sobrenatural. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro restaurador, Jehová Rafa, dice tu palabra. El que sana, el que restaura, el que por sus llagas somos curados. Clamamos, Dios, y si alguno que esta mañana están acá, Señor, congregados, Dios, y tienen algún problema de enfermedad, Señor, tómalos en tus manos. Gracias, Padre, por tu sanidad, por tu libertad, Señor. Clamamos también por los hijos de mi hermana María Bastidas, Dios, para que tú seas obrando, atrayéndolos con cuerdas de amor, para que tú seas corrigiendo sus vidas, Señor, y obrando conforme tu gracia y tu bendición, Señor, en la vida de ellos. Yo te doy toda la gloria y la honra a ti, precioso Dios. Gracias, Señor, por tenernos en esta mañana. Háblanos, Dios mío, con tu palabra. Enséñanos a vivir en tu temor. Te entregamos en tus manos y te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria al Señor. Aleluya. Puedes tomar asiento. Hoy quiero hablarles de una persona maravillosa. Amén. Y yo quiero que vayan a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 para poder introducir esto de cómo caminar con el Espíritu Santo. Cómo caminar con el Espíritu Santo. Hechos 19, Pablo hablándonos dice, aconteció que estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Les dijo Pablo. Y les dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Oiga, qué pregunta tremenda de Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y este grupo de discípulos, que eran más o menos unos 12 hombres, dice el versículo 7, le dijeron: no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu
Santo. Y la pregunta del millón en esta mañana es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Cristo Jesús? Bueno, yo sé que algunos de ustedes lo recibieron cuando tuvieron a Jesús, cuando aceptaron a Jesús. Para mí, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque para mí es algo tan maravilloso poder entender. Él es mi amigo, Él es mi Dios, Él es mi consolador, Él es mi ayudador, Él es el que me fortalece, Él es el que intercede por mí. Él sabe cómo yo debo orar. Él conoce mi debilidad. Él me enseña la verdad. Él me guía en el camino. Él es Dios. Qué tremendo pensar esto. A veces no podemos hablar algo de lo que no tenemos. Uno no puede dar algo de lo que uno no tiene. ¿Verdad que es así? Uno no puede hablar de algo de que alguien no conoce. Yo creo que es fundamental conocerle al Espíritu Santo, vivir con Él, estar con Él completamente. Y Él tiene ciertas características especiales, el Espíritu Santo, porque Él es una persona, no es una cosa, no es una fuerza, no es dinamita, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que siente, que redarguye, que se entristece, que habla. Amén. Tan calladitos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para mí, algunas cualidades maravillosas, como está en el Salmo 139, versículo 7, donde que vemos que Él es omnipresente. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice la Biblia. ¿A dónde huiré? Tú estás ahí, tú estás acá, tú estás allá. En donde tú quieras que vayas, el Espíritu Santo está ahí. Él es omnipresente, o sea, está en todo lugar. No podemos huir de la presencia del Señor. Si estás en el trabajo, ahí está el Señor. Si estás en tu casa, ahí está el Señor. Si estás en el trole, en el bus, en donde sea, ahí está el Señor. El Espíritu Santo está presente. Y eso es lo más hermoso, es que Él está ahí con nosotros. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí otra cualidad es que el Espíritu Santo es omnisciente. O sea, todo lo conoce, todo lo sabe. No hay nada oculto. Un día viene Ananías y Zafira ante Pedro, vendieron la propiedad en Hechos, ¿verdad? Y un momento determinado le dice, ellos los dos se pusieron de acuerdo, el par de esposos.
Vamos a decir que vendimos la propiedad en $50,000, ¿verdad? O en $40,000, pero vendimos en 50,000 y le vamos a dar a los apóstoles los 40,000 y los 10,000 toroj, ¿verdad? Vamos a guardarnos para nosotros. Y llegan ante el apóstol y le dice el hombre: vendimos en 40,000 y aquí están los 40,000. Y Pedro, por el Espíritu Santo, le dice: has mentido al Espíritu Santo. Que uno puede mentirle al Espíritu Santo. Has mentido al Espíritu Santo. Y después de unas 2 horas llega la esposa con la misma situación y cayeron muertos. Muertos ante una situación así, porque mintieron al Espíritu Santo. Oiga, qué tremendo pensar esto. El Espíritu Santo tiene ese poder de conocer y de saber todas las cosas del hombre. Y también tiene en Lucas capítulo 1, versículo 35, un momento determinado, estando ahí María, dice que respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Él es omnipotente, omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, que conoce todas las cosas, y omnipotente, que tiene todo el poder y la autoridad. O sea, para él no hay nada imposible. Hoy lo decía muy bien Daniel. El Espíritu Santo obra a través de las personas porque es la mano de Dios. Es el que ejecuta los milagros, las cosas sobrenaturales en los hombres. Y aquí vemos esta área. El poder viene sobre María, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y yo creo, uno dice: bueno, hermano, está bien que sea omnisciente, omnipresente, ¿no? Omnipotente, pero ¿de qué me sirve eso a mí? Oiga, a usted le sirve de mucho, porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a orar. Porque muchas veces no sabemos cómo orar, no lo hacemos con valentía, con poder. Esto nos ayuda, el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a evangelizar, a proclamar. ¿Se acuerdan en Hechos cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y 120 que estaban en el aposento alto? Les vino un poder sobrenatural para ser testigos, no solamente aquí, sino en todo lugar hasta el fin del mundo. Y esto de testiguar nos da el poder para evangelizar, para proclamar, para dar a conocer las buenas noticias de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, qué lindo es poder entender. Nos ayuda a vencer el pecado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando estás cometiendo un error, te redarguye, te dice: oye, mentiste, eso no es de mí, hiciste mal. Cuando tú pases eso, vas a darte cuenta que el Espíritu Santo está en ti. Cuando de pronto te dice: no debías responder de esa manera, tienes que ser paciente. Y te recuerda textos de la Biblia, ¿no? Y te trae a memoria la palabra de Dios. Qué lindo el Espíritu Santo. ¿Cómo ejecuta en nosotros ese propósito? Entonces te ayuda a orar, te ayuda a evangelizar,
te ayuda a vencer el pecado. Oiga, esto es tremendo. Y de hecho, como habíamos hablado hace un instante, Él produce los milagros, nos guía a las cosas más profundas de Dios, ¿verdad? Y nos revela los tesoros celestiales que están en la palabra del Señor. Estaba en esta semana escuchando, estaba reuniendo con un cuerpo pastoral. Me encantó el pastor Pedro, me encantó lo que él decía. Un momento él dice, la palabra no es un fin, es un medio para alcanzar la intimidad con Dios. Porque la palabra nos revela quién es Dios. La palabra de Dios nos muestra quién es el Señor. Pero eso no es un fin. La palabra es un medio para llegar a alcanzar a Dios. No es el fin solo quedarnos en la palabra. El propósito de llegar a conocer la palabra es que lleguemos a conocerle a Dios. Y que Él podamos interiorizar en Él, podamos vivir en su intimidad con Él, porque la palabra nos revela quién es Dios para nosotros. Entonces, esto es un medio para llegarle a Dios. No es un fin, es un medio. Es por medio de la palabra que uno puede llegar a intimar con Dios. Y a mí me encanta poder entender. Vamos al Evangelio de Juan un momentito. Porque yo digo que el Espíritu Santo es una persona. Primeramente porque Jesús habla que Él es. Juan 14, 16. Jesús dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro. Me gusta esa parte, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre para que les dé otro, o sea, uno similar a mí, igual a mí, otro. O sea, que ahí está el Espíritu Santo, el consolador. Es una persona. Y Jesús nos hablaba algo tremendo. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solamente Él mora con cada uno de nosotros. No solamente Él está al lado, no está solamente junto a ti. Él quiere estar en ti. En ti. No solo mora con nosotros, sino también estará en nosotros. Me encanta este término que dice estará, no dice está o estuvo, dice estará. Y se repite cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque en nuestras reuniones Él habita en medio de la alabanza. Él se goza, Él está presente, el Espíritu Santo. Por eso es importante darle lugar y anhelar y desear ser llenos de Dios. Cada día, vivir en su gracia, vivir en su temor, vivir en la presencia del Señor. Ahí mismo en Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice Él que hará? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, ¿quién te va a enseñar?
¿Y quién te va a recordar si no es el Espíritu Santo? O sea, qué importantísimo para mí es tener el Espíritu Santo. Él te va a enseñar toda verdad y te va a recordar. Oiga, hermano, si usted dice, yo no necesito esa experiencia, como decían estos hombres, ¿en qué recibisteis del Espíritu Santo cuando creísteis? No, ni siquiera hemos oído. Entonces Pablo les dice, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? Pues entonces, y los discípulos dicen, en el bautismo de Juan, pues. Nosotros aquí es el bautisterio. Aquí bautizamos, y hace unas 2 semanas se bautizaron. Aquí se bautizan en el agua. Este es para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿verdad? Pero es diferente entender el bautismo en la iglesia, el que nosotros como Santísima Trinidad lo realizamos es en el nombre de Jesús. Pablo les dice, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. No. O sea que no fue en el bautismo de Jesús. El bautismo es en Jesús. Y como Él lo mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el bautismo es en el nombre de Jesús. Y esto es bueno poder entender, porque teológicamente muchos van a confundirles. Si ustedes van a los unitarios, ustedes les dicen, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Ustedes dicen, a mí me bautizaron en el nombre de Jesús. Amén, le van a decir, gloria a Dios, usted es mi hermano. Pero si usted va a los trinitarios, los que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y usted le dice, ¿en qué bautismo le bautizaron? A mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, usted es mi hermano. Entonces, para evitarnos problemas, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús y como Él le mandó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Completa la fórmula. Amén. Y no nos hacemos lío. Pero el bautismo es en el nombre de Jesús. Por eso es que Pablo les vuelve a bautizar a este grupo de discípulos. Y después de que les bautiza en el nombre de Jesús, Él pone sus manos sobre ellos y reciben ¿qué? El Espíritu Santo y comienzan a hablar nuevas lenguas y a profetizar. Eso es importante entonces poder entender y comprender el llamado de Dios. Y cuando uno está hablando de esta persona maravillosa del Espíritu Santo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver a Corintios 17. Primera de Corintios 6, 17. Aquí hay un misterio muy escondido. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo quiero que tomen mucho discernimiento para poder entender esto. El contexto dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí hace semejante a la intimidad matrimonial o el hecho de unirse a una mujer, un hombre, generan una sola carne. Así cuando tú te unes al Señor, formas con Él un solo espíritu. Un espíritu eres con Él. Amén.
la intimidad tan profunda de Dios es que Él quiere que estemos en intimidad con el Espíritu Santo, que estemos en comunión perfecta con el Espíritu Santo. Amén, qué importantísimo esto. Imagínense en qué comparación tan profunda de la relación matrimonial, de la intimidad matrimonial, cuando tienen relaciones sexuales y son una sola carne. Así Dios lo hace cuando tú te unes en un solo espíritu con Él y formas un solo ser. Amén, qué tremendo eso. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque lo que yo quiero en esta mañana es que podamos entender cómo caminar con el Espíritu Santo en intimidad. Y comienza con este texto, ¿verdad? Cuando yo le pido a Él, ¿no?, el Espíritu Santo va a obrar. Cuando yo me rindo por completo. Ahora es importante que uno debería rendirse. Juan 3:30 dice que Él crezca, mas yo mengüe. Que Él crezca, mas yo mengüe. Que Él sea mayor en mí y yo cada vez disminuya. Que cada día muera mi carne, que cada día yo muera a mi pecado y que el Señor sea reinando en mí, en la intimidad, que Él tome control total. Si tú le das el control, porque el Espíritu Santo es tan caballero que Él va a tocar la puerta de tu corazón y te va a decir: ¿quieres que entre? ¿Quieres que pase? ¿Quieres que esté contigo? Él no es como el espíritu inmundo, el espíritu del diablo, que Él viene y toma posesión. El Espíritu Santo es un espíritu caballeroso, es una persona que viene sobre ti y Él es tan caballero que te pide permiso para entrar a tu interior. Amén. Y esto es bueno poder entender. Uno puede llegar a entender que uno debe llegar a rendirse por completo. Ahora, yo no me puedo llenar del Espíritu Santo ni estar en intimidad cuando yo ya estoy lleno. Yo no puedo llenar este vaso porque este vaso ya está lleno. ¿Qué tengo que hacer para llenar este vaso? Vaciarlo. Voy a vaciarlo. Con el permiso de ustedes. Cuando el vaso es vaciado, ¿uno qué puede hacer? Volverlo a llenar para que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que primeramente vaciarnos de nosotros mismos delante de Dios. ¿Qué es vaciarte? Es quitar tu ego, es morir a tu pecado, es quitar tu orgullo, es quitar tu celo, es aprender a perdonar a otras personas, es anhelar, quitar, ser limpio en la gracia del Señor, rendirte por completo a Dios. Vacíate. Esto es importantísimo para ser vaciados en nuestra vida. Entonces es importante que podamos comprender, ¿no?, que Él no va a obrar. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean que llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hay que llenarnos, pero Él no va a llenar algo que ya está lleno. Él va a llenar algo que está vacío. Qué lindo eso. Él va a llenar algo que está vacío. Y cuando Él te llena, como dice en Juan 7:38, de tu interior correrán ¿qué? Ríos
ríos de agua viva hacia afuera. O sea, mostrarán, revelarán que tú estás lleno de la presencia de Dios. Qué lindo. ¿Cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios? Amén. Y esto es algo que uno debe hacerlo continuamente. Es algo que uno debe buscar constantemente, ser lleno de la presencia de Dios. Y una de las cosas es importante en nuestra vida es la oración. La clave aquí es la oración. Si no hay oración, no hay llenura. Si no hay búsqueda, no hay encuentro. Si no hay petición, no hay una palabra que te responda. Yo llegué a la iglesia, fui bautizado en el bautismo de Juan, pero no recibí la presencia del Espíritu Santo. ¿Recibiste Espíritu Santo cuando creíste? Yo dije, no, ni siquiera me han hablado. Y en mi tiempo la iglesia Santísima Trinidad era una iglesia muy conservadora. Ni siquiera pensaba o creía en las manifestaciones del Espíritu, así que negado. Pero después de un tiempo la iglesia comenzó a pasar una transformación sobrenatural. Y yo recuerdo cuando al pastor le invitaron a una reunión pastoral porque vino un hermano de Argentina para generar el cuerpo pastoral de Quito, acá, y formar el cuerpo de pastores de Quito, y le invitaron al pastor Carlitos Abril. Y en esa ocasión, este pastor, que es el pastor Jorge Imitián, él oró para que sean llenos del Espíritu Santo. Y el pastor Abril nunca había sido lleno del Espíritu Santo. Y él nos contó su testimonio. Dice que vino sobre él la presencia de Dios. Y fue algo tan sobrenatural, dice, que comenzó a hablar nuevas lenguas. Y durante 2 días dice que caminaba como si caminaba sobre las nubes. Estaba lleno de la presencia de Dios. Y eso generó un despertar en la iglesia para buscar y anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Y yo te animo, amado hermano, en esta mañana, si tú me estás escuchando aún por red o aquí que estás presencial, anhela ser lleno del Espíritu Santo. Es el que te va a consolar, te va a apoyar, te va a guiar, te va a orientar, va a estar pendiente de ti. Entonces es importantísimo poder entender eso. Así que yo no recibí, pero le dije a Dios, Señor, el Señor no hace acepción de personas. Él no dice a este sí, a este no, a este sí, a este no. Cuando Él lo quiere dar, lo da sobre toda carne, como dice Joel. El Espíritu de Dios vendrá sobre toda carne, se derramará. Y todo aquel que pida y busque y llame, recibirá de parte de Dios. Y yo me metí con Dios durante 3 meses. Ayunaba, buscaba, oraba, clamaba todos los días hasta sentir la presencia de Dios. Yo dije, esto no se puede quedar así. Yo no sé qué pasa conmigo, pero yo voy a meterme contigo hasta sentir la presencia de ti en mi interior. Hasta que Dios obró en su gracia y su misericordia y derramó su presencia sobre mí. Pero era importante orar. Filipenses capítulo 4,
versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanados o afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y me encanta el versículo 7, cómo concluye. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hazle conocer tu necesidad. Por nada te afanes, antes bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe cuál es el riesgo del creyente? Cuando una ora al Señor, le pide a Dios, ahí se levanta con paz, como que se ha descargado y dice gloria a Dios, pero se va ahí. Y eso es el inicio de querer estar el Señor en medio de ti cuando hay esa paz. Ahí es donde que Él quiere tener intimidad. No pierdas este instante. Disfruta estar en Él. Hace algún tiempo, bueno, yo doy gracias acá en la iglesia porque nos levantamos a las 5 de la mañana a orar. Y eso es bueno, yo les animo, hermanos. Un tiempo de intimidad. A veces yo les escucho a los hermanos orando, pero a veces yo independientemente oro mi oración, mi necesidad. Porque ellos nos están guiando en la oración a las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 6, perdón, de la mañana, aunque deberíamos hacerlo todo el día, ¿verdad? Y este es un lapso en que tú de madrugadita, donde nadie sabe, muchas veces yo me levanto, mi esposa está acostadita durmiendo, yo me levanto y me voy a la sala, me cojo una chompita, me cojo una cobijita, me pongo en los pies y comienzo a orar y pongo ahí el teléfono o la computadora para conectarme con los hermanos y estoy orando. Estoy orando, pidiéndole al Señor. Y hay momentos en que por mi salud el médico me mandó a caminar. Entonces yo salgo a caminar en la mañana, ¿verdad? Y mientras estoy caminando, estoy orando. Porque yo no puedo perder el tiempo, estoy orando. Y ahí es el lapso en que cuando, qué bendición la mascarilla, ¿verdad? La mascarilla es tan, porque nadie se da cuenta que estoy orando. Porque están locos, ¿no? Hablando solito, entonces. No, como estoy con la mascarilla, nadie sabe que le estoy clamando y orando al Señor. Y voy orando en lenguas, en el idioma celestial de Dios. Las lenguas, Pablo se preocupó tanto que destinó un capítulo, el 1 de Corintios capítulo 14, todo el capítulo, para instruir al pueblo cómo debería orar y clamar y buscar la presencia de Dios. Y cuando uno ora en lenguas, edifica el espíritu. ¿Sabes qué tremendo es pensar que el espíritu ora a través de ti y ora por ti? Escuche eso. Ora a través de ti y ora por ti, porque Él sabe, como dice en Romanos 8, ¿verdad? Él sabe, 8:26, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Él ora a través de ti y ora por ti. Oiga, Él sabe cómo orar. Yo no sé muchas veces qué decirle, cómo hablarle, cómo expresarle, cómo derramar,
Pero el Espíritu Santo que esté en tu interior, Él te ayuda a orar. Amén. ¿Creen que es importante tener el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Para mí es tan esencial. Esto nos ayuda, nos conecta con el Señor, ¿no? Orar en esa lengua. Y uno no debe tener temor, no debe tener miedo el orar en el Espíritu Santo, porque de hecho esto nos va a llenar, nos va a fortalecer. Pero yo estoy convencido y quiero volver a repetir esta frase. El Espíritu Santo solo puede llenar lo que está vacío. Él solo puede llenarte algo que está vacío. El éxito aquí es vaciarnos de nosotros mismos y dejar que Dios obre con su poder y gloria. Yo quiero en esta mañana que oremos y le pidamos al Señor ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie. Yo quiero animarles a que busquen y anhelen todos los días, todo instante, todo momento a ser lleno del Espíritu Santo. Jesús está en el cielo. Físicamente está a la diestra de Dios. Jesús un día vendrá acá a la tierra para llevarnos. Pero Él cuando se fue, Él no nos dejó solos ni huérfanos. Él nos dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Amén. Él nos dejó el Espíritu Santo. Yo quiero poder concluir, porque a veces no captamos la idea. Yo quiero que vean sus Biblias en Juan capítulo 16. En el versículo 4b, al medio del versículo, dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora, ¿qué dice Jesús? Voy o me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7, y subráyelo. Pero yo os digo la verdad, os conviene, escuche esto, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, Él te va a convencer al mundo de pecado, porque el único que trae a los pies de Cristo un alma es el Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dele fuerte el aplauso al Rey.
Levante sus manos en esta mañana.